Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. En esta oportunidad vamos a exponer el segundo tema del curso de modelamiento ambiental, que titula Evaluación de la confiabilidad del modelo Maxen en la distribución potencial de tres plantas etnobotánicas para el tratamiento de afecciones respiratorias similares al COVID-19 en la Sierra del Perú. Para la identificación del problema, nosotros sabemos que el modelado de nicho ecológico en la actualidad se ha convertido en una herramienta muy útil para poder hacer la distribución potencial de una especie. Sin embargo, evaluar o ver qué tan confiable es el modelo que nosotros vamos a tener después de haber utilizado la distribución potencial, la predicción de una especie, se va a ver, ¿no? Cuáles han sido las deficiencias que nosotros hemos tenido y pues cuáles han sido las ventajas, ya que como sabemos, según Philip Anderson y Shapier en el 2006, dice que esta información que nosotros vayamos a tener va a hacer que nosotros tengamos cuál es la distribución, pese a que tengamos una información incompleta de una especie. Y pues según Cruz et al. 2019 también menciona que hay varios estudios en donde comparan el desempeño de diferentes software en este tipo de modelado. Y pues que hasta la fecha no existe, ¿no?, un software definido para cada tipo de situación. Es por ello que nosotros el problema principal que encontramos es la confiabilidad que vamos a tener al nosotros representar el modelo del nicho ecológico. Para esta parte de los antecedentes, nosotros sabemos que existen muchos algoritmos sobre nichos ecológicos y pues que éstas nos dan una información muy precisa, rápida y útil al momento de querer saber cuál es la distribución potencial de ellos. Sin embargo, ver la confiabilidad de cada uno de ellos y si es que aún tenemos datos incompletos de una determinada especie, pues se hace el reto aún mayor. Para ello presentamos tres autores que presentan distintas alternativas frente a este problema. Por ejemplo, tenemos este primer autor, Deijer, Goethal y De Pau en el año 2006. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos hicieron una red neuronal muy parecido a un árbol de problemas. ¿Para qué? Para poder seleccionar covariables. Estas covariables hacen un ajuste para tener un número mínimo de estos. Entonces, ¿a qué conclusión han llegado? Que al hacer este ajuste, pues de 17 variables que tenían a un inicio, se ha reducido solamente a 9 covariables. Y pues la precisión del modelo predictivo en porcentaje ha aumentado de un 78 al 80%. De la misma manera tenemos otro autor que es Al-Samadisi, Ahtram, LT y Papes en el año 2020, en este año, en donde estos investigadores han desarrollado un modelo de distribución de especie para ver, ¿no?, cuál es la mejor precisión que se pueda tener. Entonces ellos han utilizado datos geoespaciales con alta resolución y pues aparte de ello han hecho una comparación o el uso del LIDAR con el Maxen. El LIDAR es una herramienta que hace básicamente ve tipo satélite, pero a un nivel muy bajo de la Tierra, unos 50, 100 metros, a través de una luz potente, parecido a un láser, en donde permite ver cuál es la distribución de la superficie, ¿no? Cómo se ve, y pues esto comúnmente se le conoce como presencia a fondo. Entonces, los autores en este caso, la salida que han tenido de unas celdas de mayor tamaño, estas han hecho un ajuste con este LIDAR para que puedan tener una salida más fina. De esta manera, tener precisiones de área mucho más específicas para poder hacer la predicción de la especie. Finalmente tenemos a Yakuli et al. En el año 2013, en donde estos autores han hecho una revisión bibliográfica de 108 artículos que se han publicado entre los años 2008 y 2012, en donde como puntos importantes, ¿qué es lo que ellos pudieron ver? Que el 87% de todos estos artículos pues discriminan aquella información virtual que se encuentra, ya sean, por ejemplo, base de datos que sabemos, ¿no?, que son muy potentes y fáciles de usar. Y pues el 83% de estas investigaciones, si bien es cierto, se centran en la información que puede brindar los mapas de salida, pues no proporcionan una información en la cual el lector pueda dar su punto de vista crítico para poder dar pues una opinión muy diferente a lo que ellos plantean. En lo que concluyen que los investigadores tienen ideas erróneas al centrarse que solamente los modelos de predicción deberían de ser de solo presencia, cuando también podemos hacerlo nosotros a través de manera virtual.
Bueno, en cuanto al objetivo, ya una vez que hayamos visto todo lo que concierne al Maxent, bueno, Maxent en síntesis estima la probabilidad de la distribución de una especie encontrando su máxima entropía. Bueno, ¿qué decimos acá? Que esté lo más dispersa o más cercana a la uniformidad posible, pero sujeta a un conjunto de restricciones que representan la información incompleta que se tiene sobre esta. Bueno, estos vendrían a ser ya las variables. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros abarcamos como objetivo que, que nuestro estudio es evaluar la confiabilidad del modelo Maxent en relación al tamaño de muestra que nosotros vayamos a tener, aplicando la identificación de las áreas donde potencialmente se distribuyen la Leucheria daucifolia, que vendría a ser el sasawi, el Eucalyptus globulus, que vendría a ser el eucalipto, y la Mulebequeria volcánica. Bueno, especies que son estas son especies etnobotánicas usadas para el tratamiento de las afecciones respiratorias similares a síntomas del COVID-19. Bueno, este objetivo lo hemos tomado teniendo en cuenta que estas especies son usadas o están siendo usadas actualmente por sus propiedades etnobotánicas. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, como, como ítem de materiales, bueno, tenemos para hacer el modelo la predicción o la distribución de las diferentes especies que tenemos, de las tres especies, vamos a usar diferentes materiales como herramientas que vendrían a ser como el ArcGIS para poder transformar diferentes mapas, las bases de datos que vamos a tener, el iNaturalist, que también es una base de datos grande donde, donde bajamos la data de las especies, el GBIF de la misma manera. Una herramienta primordial para convertir también archivos es el Excel, el Maxent que vamos a usar para hacer el modelamiento y diferentes bases de datos como el WordClim y el EarthData nos van a ayudar para poder llevar a cabo de buena manera nuestro modelamiento. Bueno, entrando a métodos, tenemos cuatro ítems primordiales que los vamos a explicar a continuación. Bueno, en tanto al área de estudio, el área seleccionado se ubica en toda la sierra del Perú. Esta es una región montañosa y de altiplanicies del país constituida por tierras medias y altas de la cordillera de los Andes. Nos dice que es una región con un clima que varía desde templado, gélido, subhúmedo hasta semiárido. Y según el libro El clima del Perú, escrito por Soldán, nos dice que los climas en la sierra se caracterizan por su gran resequedad higrométrica, por la periodicidad de las lluvias que caen solo en una época del año, durante el verano, y por su temperatura fría o templada según sea la altura. Ah, el área de la sierra constituye en un 28.1% del territorio peruano. Este área limita al oeste con la región de la costa y al este con la selva y al norte tiene una continuidad con la región interandina del Ecuador y al sur con la región andina de Bolivia y Chile. La sierra es el hábitat más habitual de esas tres especies etnobotánicas que hemos elegido. Bueno, en cuanto a registro de datos de las especies, bueno, tenemos las tres especies acá en las diferentes tablas. Mostramos la base de datos que hayamos descargado, el resumen de la latitud y la longitud en la que se encuentran las especies, se encuentran en los diferentes departamentos del Perú, básicamente en la zona sierra que tenemos en el Perú. Esta sería la parte de los registros de los datos de las especies. En cuanto a a las variables ambientales, nosotros vamos a tomar en cuenta las siguientes variables ambientales, que vendrían a ser la temperatura mínima anual, la temperatura máxima anual, la precipitación, la elevación, la radiación solar,
la pendiente, la cobertura vegetal y la temperatura media anual, que indistintamente de ellas tenemos su fuente para poder descargar la base de datos y poder procesarla en el Maxent, que vendría a ser el último procedimiento para poder realizar este modelamiento. Luego tenemos el modelado y distribución, que se va a explicar de la siguiente manera. Para el modelado de distribución, nosotros sabemos en síntesis que pues para tener una distribución potencial es necesario conocer la ubicación geográfica de la especie, más las variables ambientales, vamos a tener una distribución potencial de una especie. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer criterios previos al modelado, como por ejemplo el concepto de máxima entropía. El concepto de máxima entropía o redescubrimiento en este caso, Correa 2019 menciona que pues el Maxent está en función al índice de Shannon, que este ha sido propuesto en el año 1948. Esta ecuación tan simple, que es la sumatoria pues no de una distribución de especies en la proporción de individuos de una especie por el logaritmo de 2, nos muestra que en función a esta ecuación ha sido creado pues el máximo, ¿no? Entonces, nosotros al conocer esta ecuación se parte de este principio. Entonces, como un procedimiento general de una distribución de una especie, es necesario que nosotros podamos contar con los datos biológicos de una especie. Archivos del lugar, de la presencia, datos geográficos, estos tienen que estar en un formato raster o ASCII, el directorio en la carpeta que nosotros vamos a tener y algo muy importante también que recomienda Philip y Duckett en el 2008 es que de la cantidad total de variables que nosotros vayamos a tener, el 75% se vaya a emplear en los registros de entrenamiento y el 28% en los métodos de validación. Para los criterios de construcción del modelo, en nuestro caso estamos considerando a tener que las variables estén bastante guiadas o estén relacionadas en función a nuestras especies. Esas son una de las recomendaciones mayores que hemos podido hacer en la revisión en los diferentes artículos. Pues esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en estudios previos que se han realizado, en las fichas técnicas que tienen cada una de las especies para que nosotros podamos hacer uno de ellos. Sin embargo, se presentan, ¿no?, algunos sesgos y algunos errores que nosotros podamos tener más adelante. Y pues, por ejemplo, ¿qué errores podríamos considerar o qué criterios nosotros al momento de construir el modelo estamos considerando? Uno es que, pues, si bien es cierto, no existen muchos casos o de presencia de registros, nosotros debemos darnos cuenta de qué fuente es la que nosotros estamos sacando esta información. Segundo, es que a veces al nosotros hacer el modelamiento, pues vamos a ver que no existen especies en un determinado lugar. Entonces a estos lugares o a estas áreas se les llama falsas ausencias, que podría suceder. Ahora, si nosotros vamos a incluir estas falsas ausencias en nuestro modelo, vamos a generar seriamente pues un análisis de los datos de ausencia. Entonces no vamos a poder manejar la distribución correcta de nuestra especie. Y finalmente, un grave error que cometen muchos investigadores es que confunden los modelos, las especies con los nombres taxonómicos. Se parecen bastante, incluso en fotos se pueden ver, pero pues estos representan una gran diferencia y estos pueden también de alguna manera influir en el modelado de la predicción de nuestras especies. Muy importante es tener unos previos también, ya estando en el problema al momento de hacer la aplicación. Uno que es las coordenadas de distribución, pues básicamente es que nosotros podamos tener estas coordenadas pues en un formato tanto X, que sería longitud, Y en la columna de la Y de las ordenadas y en la X la abscisa, pues en esta latitud y longitud, ¿no? En grados o en metros. Esta tiene que estar en un formato CSV, o sea, separadas por valores de coma, y pues las variables descriptivas. Es muy importante que nosotros también al momento de ingresar al Maxent podamos determinar si la variable a ingresar es una variable continua o es una variable discreta, y que necesariamente, pues no, estas tienen que estar bien correlacionadas con nuestra especie. Para la ejecución del programa, nosotros una vez que ya hayamos tenido todos los registros
geográficos de nuestra especie, al igual que las variables ambientales. Estas hayan sido ya descritos, ¿no? Si son de qué tipo de variable. Al momento de correr, nosotros, si es que vamos a tener el Maxim, nos va a rechazar esta información, pues vamos a ver que nos va a botar un mensaje de advertencia o nos va a decir que lo que estamos haciendo no está bien o simplemente nos va a decir un tipo de error alerta que es lo que estamos fallando. Entonces nosotros vamos a tener que volver a revisar tal vez el tamaño de celda, tamaño de los píxeles que vayan a tener nuestras variables estén diferentes. Eso es algo muy importante a considerar. Dentro del modelado de distribución, un punto muy importante es pues cómo nosotros vamos a validar el método. Entonces, según el autor Correia 2019, nos menciona que en la mayoría de trabajos de investigación de distribución potencial existen dos errores bien comunes, que son un error de omisión y un error de comisión. El error de omisión consiste básicamente en que yo tengo mi punto, hago mi modelamiento, mi maxim, y pues resulta que dentro del área de predicción están los puntos, es cierto, pero hay un punto que está fuera de esta área. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha sucedido un error de omisión y a esto se le llama falso negativo. Ahora, un error de comisión es ya también lo contrario, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una especie y pues esta especie eh, o sea, no guarda relación con el entorno de las otras especies. A esto se le conoce como falso positivo, es decir, que sobre una predicción del modelo o una predicción de nicho potencial de una especie, pues no vamos a encontrar, ¿no? A esta especie. Se resume básicamente en este cuadro que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una especie predicha y pues esta especie está presente, hemos tenido una predicción correcta. Ahora, si nosotros tenemos la B, ¿no? Que es una especie predicha y pues no está esta especie, se le llama, esta es la error de comisión, más conocido como falso positivo. El caso de la C, si nosotros no hemos predicho la especie, pero la especie está presente en ese lugar, se le conoce como error de omisión, falso negativo. Y pues si tenemos la D, en este caso que no hemos predicho, pero y tampoco está la especie, pues también nuestra predicción está correcta. Esta es una manera de hacer la validación de que nuestro modelo está correctamente.